Buenos días, qué alegría encontrarnos para que tengamos hoy nuestra lección con el Evangelio que nos da la liturgia en la iglesia. Hoy tomamos el Evangelio según San Lucas, capítulo séptimo, versículos del 1 al 10. Saludamos también a todos los devotos del Señor de los Milagros. 14 de septiembre, hoy, muchos fieles en Colombia son devotos al Señor de los Milagros que quedan en la población de Buga, en el Valle del Cauca. Este Señor Jesús que proclamamos en el Evangelio llene también sus vidas de toda su presencia y de su gracia. Precisamente hoy vemos un milagro de Jesús. Vamos a escuchar atentamente la lectura de este Evangelio. Del Evangelio según San Lucas, capítulo séptimo, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: mereces que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de su casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente el texto. Una, dos veces más. Todos los detalles, como siempre. Miremos quiénes intervienen en esta lectura. ¿Qué petición le hacen a Jesús? ¿Quién es el que le hace la petición a Jesús? ¿Y bajo qué contexto? Y miremos cuál es el desenlace de toda esta narración. Versículo por versículo. Buena lectura, buena entonación, buen manejo de signos de puntuación para que comprendamos bien la idea. Y a partir de estas letras, como lo hemos dicho, que toman vida, que es un mensaje concreto para hoy también, pues podamos hacernos la idea de lo que pasó en esta situación concreta con Jesús y este milagro al siervo del centurión. Este evangelio también ya nos lo ha mostrado Mateo. Lucas viene hoy a mostrarlo bajo su narración. Entonces, después de este primer momento, con todos los detalles, después de mirar palabras, los gestos de Jesús, las reacciones, la fe del romano, pasemos a la meditación. Segundo momento, meditación del texto. Lucas es muy particular en esta narración. Mateo lo había mostrado, lo describe más bien como si el centurión hubiera visto a Jesús y de la misma manera desde lejos sabe que Jesús puede curarle a su siervo. Aquí Lucas muestra cómo unos ancianos, unos notables de la población de Cafarnaún, pues le piden a Jesús que haga este milagro, porque este romano es un buen hombre, es un hombre que ha tratado bien a los de Cafarnaún, es más, ayudó a construir una de las sinagogas, es decir, es un romano afectuoso. Y no hay la distancia que normalmente existían entre los romanos y los judíos, porque los romanos eran dominadores, los judíos consideraban que al contacto con los romanos y aún más entrando en la casa con un romano, pues quedaban impuros. Pero aquí hay una petición de unos que conocen el corazón del romano. Jesús escucha aquí ya en el contexto de Lucas, se dirige a donde el romano manda a unos amigos a decirle que no es digno de que él entre bajo su techo. El romano conoce las prescripciones que hay para los judíos y le dice a él que sabe que Jesús podrá curar a su centurión y empieza a hablar de la autoridad militar. Y él reconoce que Jesús es autoridad y que Jesús puede sanar a su fiel, a su siervo. Y efectivamente Jesús lo hace a la distancia. Podríamos decir que esta es una curación de lejos, una curación a la distancia. Normalmente Jesús siempre está cerca de alguien que le pide ser curado, le pregunta por su fe y Jesús hace un signo con sus manos, pero normalmente siempre es su palabra, es su poder de Dios que viene a restablecer la dignidad de los hijos de Dios. Y aquí hay un ejemplo muy bonito de un hombre que no era judío y que
pues no tendría por qué creerle a Jesús. Seguramente si escuchó hablar de él, sabía que Jesús lo podía curar y en una nobleza de una relación de un romano ante un siervo suyo, que seguramente sería israelita, le pide al que lo puede curar. Y la narración es esa. En una autoridad, este romano que era autoridad, centurión, sabía que Jesús era la autoridad y en el campo de la salud. Hoy viene entonces a mostrarnos la indicación, esta palabra, cómo Jesús termina todo el desarrollo de esta narrativa mostrándolo como la fe. Qué grande fe es la que tiene este hombre. En Israel no he encontrado tanta fe y al volver a casa lo encontró sano. Es poderosa la palabra de Jesús, tiene autoridad, no tiene que estar ahí. La fe de este romano viene a mostrarnos aquello que dice Hebreos capítulo 11 versículos 1, que la fe es la seguridad de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Y empieza a mostrarnos aquí un hombre que es como el signo de los muchos que vendrán, ya no del pueblo israelita. Por eso Mateo en este contexto viene a decirnos que Jesús dice que muchos vendrán de oriente y occidente. Inclusive estarán primeros que los judíos, porque estos sí creerán. Este romano es prototipo de fe para todas las culturas, para todos los tiempos, para ustedes y para mí hoy, con nombre puntual. Este pasaje nos ha dejado a ustedes y a mí una maravillosa expresión que la tenemos antes de comulgar, que dice, cuando mostramos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Qué se responde? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esta expresión yo quiero que ustedes y yo también nos concentremos en esta meditación. Este romano reconocía en Jesús la autoridad y era humilde y sabía que Jesús tenía la potestad desde lejos de curar a su siervo. Y en humildad lo reconoció y en verdad lo reconoció como el dueño de la salud o el Señor de la vida. Ustedes y yo hoy, tras tantos siglos de evangelización, tenemos más catequesis, más formación, más encuentro con Jesús que este mismo romano, que seguramente hace poco había escuchado hablar de Jesús. Nosotros llevamos ¿cuánto conociendo a Jesús? Seguramente llevamos años de procesos de evangelización, algunos años de conversión, otros más pocos, pero llevamos más tiempo. Y este hombre aparece hoy para mostrarnos cómo él sabía que era indigno de que Jesús fuera bajo su techo. Y así todo reconoció su potestad. Hoy la meditación los invita a que profundicemos en fe, de que Jesús sí puede entrar y puede curar y puede sanar. Y que nosotros le demos la potestad y el permiso, porque Dios es eso, es respeto ante la libertad humana, pero reconozcámoslo. Y somos indignos, claro, nos tendríamos que sentir muy indignos de que Él entre en nuestro corazón y en nuestra alma. Seguramente no terminaríamos siempre de la necesidad de prepararnos bien, y esa es una invitación para que siempre estemos preparados a la hora de comulgar. Pero Dios nos superará siempre porque Él es el eternamente santo. Pero así todo, antes de comulgar y de recibir, tenemos un acto de humildad. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos en este mes de las Sagradas Escrituras. Estamos proclamando las Escrituras. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Y todo el contexto de su sanación, de toda la sanación integral al ser humano, es solo una palabra de Jesús que dice, quiero, sé sano, quiero, sé libre. Dios sigue dando esta palabra. Qué bueno que ustedes y yo tengamos hoy la fe de este hombre. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra humildad delante de Dios y el reconocimiento de nuestra indignidad? Y a pesar de eso, la invitación a buscar, a acoger a Jesús, preparar el corazón, nuestra alma, que ha sido dispuesta desde el bautismo para que tengamos comunión plena con Él. Y en este día hoy, con una fe fuerte, sincera, leal, a través de un testimonio podamos recibir la presencia de Jesús. Animémonos a recibirlo. Qué bueno que no se nos vuelva una respuesta mecánica cuando vamos a comulgar decir esto. No soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digámoslo hoy con fuerza, con fe, meditando en nuestro
intelecto y en nuestro corazón lo que significa esta expresión de tener comunión con Dios. Este romano la tuvo y tuvo una alegría. Jesús lo propuso como modelo de fe. En estos tiempos, ustedes y yo tendríamos que crecer cada vez más en la fe. Tendríamos que estar firmes en una capacidad que se nos dio del bautismo. Es una virtud, la fe. Podamos hoy creerle al quien tiene la autoridad. El romano sabía que solo una palabra de Dios puede entrar y ordenar nuestra vida, sanar hasta lo más profundo. Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no queremos sanarnos. O nos falta crecer en la fe. O ponemos y evitamos a Dios y el encuentro con Dios o la sanación que Dios puede traernos porque somos limitados en la búsqueda de Él y en dejarlo ser Dios, que es lo que más sabe hacer. ¿Y Dios qué quiere? Como papá, la sanación de todos sus hijos, la libertad de todos sus hijos, que todos sus hijos lo conozcan y lo amen. Y acá aparece uno que no conocía a Jesús, que tenía otros dioses paganos y venía de otra cultura y creyó en el Dios verdadero. Y rápidamente, no se demoró ni le puso, ni diría en sus contextos paganos, pero eso es como mentira, pero es que los judíos no nos quieren, pero es que miren con los tratos, los judíos también a nosotros nos rechazan y dicen que si entramos nosotros en la casa, pues van a quedar sus casas impuras, entonces que se cree que somos nosotros. Se pudo haber quedado como en todos esos prejuicios que habían de lado y lado. Los judíos porque los romanos eran los dominadores y los romanos porque pensaban que los judíos estaban como muy imbuidos en su religión y sus cosas raras y los despreciaban porque supuestamente los romanos eran indignos. Y pudo haber quedado en ese juego de la cultura de la época, de los prejuicios de lado y lado. Y lo rompió totalmente porque ayudaba a los judíos y conoció a Jesús. Tenía un corazón ya que venía preparado porque era noble y pudo recibir una presencia de Dios y una palabra de Dios. Y este es el ejemplo de muchos que vinieron en la historia de otras culturas a creer en Jesús. Que ustedes y yo hoy con tantos años de evangelización, hago énfasis, podamos recibir a Jesús. Y cada que proclamemos esta expresión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, acordémonos de la fe de este hombre, que para nosotros hoy es un modelo de abrir el corazón a Dios, de creer que Dios tiene palabra. ¿Quién es Jesús? El Verbo del Padre, la palabra de Dios. No necesita gestos raros, ni palabras elocuentes, solo necesita decir, quiero, sé sano, sé libre. Y eso es lo que hace hoy con nosotros, si creemos en Él, si tenemos comunión con Él. Por eso, quitemos las barreras, ahondemos en la fe. La fe pasa que es como un recurso que tenemos, que es tan maravilloso que es como un tesoro que no utilizamos. Tenemos una riqueza que la tenemos ahí como guardada. Y resulta que hay un potencial y una capacidad. Es una certeza de lo que se espera, es prueba de lo que no se ve, dice la palabra. Y es una capacidad que tenemos absolutamente todos, desde el bautismo, los que nos hemos bautizado en el Señor Jesús. Pero es que nos falta inclusive creer las riquezas que hemos recibido del bautismo. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuáles son nuestros procesos de fe? La fe viene por la escucha de la palabra que entra y toca las fibras más profundas. Acordémonos, es como espada doble filo la palabra de Dios. Hoy aparece uno que rápidamente, que conoció a Jesús, creyó que él tenía la autoridad. Hoy, este mismo Jesús tiene autoridad. Puede decir quiero y puede limpiar y sanar nuestra vida. Están ustedes y en mí también dejarlo obrar, invitarlo a la vida y tener los gestos y la fe de este hombre pagano que creyó en Jesús más que muchos, que los que ya habían visto los signos de Jesús y lo conocían y tendrían que haberlo reconocido porque los profetas lo habían anunciado. Este se les adelantó. Hagamos hoy nosotros nuestra condición de fe, abramos el corazón más bien y permitamos que Dios entre radicalmente a nuestra vida, totalmente. No saquemos excusas, más excusas. Le podemos decir hoy, Señor, yo no soy digno, pero ven porque tú tienes la autoridad. Yo te dejo entrar en mi vida, te autorizo para que me sanes de esto y de esto y de esto. Cada uno sabe.
Somos indignos, hay que reconocerlo, pero es que Dios puede venir y hacernos dignos, pero cuenta con nuestra libertad, cuenta con nuestro querer, cuenta con nuestra invitación. Cuenta que como este pagano se buscó la forma de llamar a Jesús, nosotros busquemos la forma de llamarlo a Él. Es más, en nosotros no necesitamos intermediarios, nosotros le podemos decir con todo el corazón, Señor, ven, y con una palabra, sáname, libérame. No soy digno, pero entra total y radicalmente en mi vida porque yo reconozco que tú eres el único Señor y Salvador, el único que me puede salvar a mí y a mi familia. Te permito entrar con toda la fuerza. Autoricemos hoy a Jesús. Él tiene la autoridad. Él tiene la potestad. Tiene la capacidad. Es Dios. Ya ha hecho lo más grande. Dio su sangre totalmente y su vida por la salvación del género humano. Entre ellos ustedes y yo. Y por eso hoy puede seguir diciendo que tiene la potestad para decir, hoy quiero entrar en tu vida. Y nosotros, sintiéndonos indignos, dejémoslo entrar. Dejémoslo obrar, dejémoslo ser Dios. Él, palabra del Padre, viene a restablecer una vida de dignidad en nosotros del Padre Celestial, a sanarnos integralmente, no solo del cuerpo, sino del alma. Digámosle, entra Señor, no soy digno, pero una palabra tuya, entra con tu palabra y sana mi interior. Totalmente Señor, hoy en este día. Y en cada Eucaristía restablecemos y volvemos a hacer ese pacto con Él. Vuelve hoy, Señor, y entra hasta lo más profundo de mi vida. Que esa sea la meditación. Hagamos oración. Dios, uno y trino, en este día, en este mes también que meditamos las Escrituras, reconocemos tu poder, Señor. Tú eres la palabra del Padre, el verbo que ha tomado condición humana. Y con tu palabra has venido a restablecer la condición de los hijos de Dios, a dar un ser nuevo, integral. Te pedimos que como este romano, este centurión romano, nosotros hoy tengamos fe, que podamos reconocer que tú eres el único que tiene la autoridad, el mando y la potestad de sanarnos y curarnos radicalmente. Permítenos, Señor, que en nuestra libertad humana te reconozcamos y te invitemos. Y que así como este pagano, cuando escuchó de ti, te buscó y se reconoció indigno, hoy nosotros sabemos que somos indignos delante de ti, pero que con una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Hoy te necesitamos, Señor Jesús. Tú eres la palabra de Dios. Tú eres el Dios verdadero que ha tomado la condición humana. Si tú lo quieres, Señor, hoy podemos ser libres en ti. Enséñanos a querer buscarte, a que nuestra voluntad se mueva todos los días en la búsqueda de tu voluntad perfecta. Y de esta forma tu autoridad, tu plenitud y tu presencia se queden en nosotros para siempre. Que podamos contar con esta gracia, Señor. Que nosotros como el centurión podamos crecer en la fe y que podamos escuchar de ti que hemos sido dignos porque hemos creído, porque te hemos dejado actuar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que los pecados, las transgresiones y nuestras actitudes no nos alejen de ti, no disminuyan nuestra fe. Te lo clamamos en este día, Señor Jesús. Ven, nuestro Maestro, nuestro Señor, con toda tu plenitud y autoridad, entra hasta lo más profundo de nuestras almas y de nuestros familiares también, para que podamos sentirnos dignos, agraciados y sanados por ti. Te lo clamamos a ti, Señor. Te lo pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que vengas y nos des la fuerza, la gracia de clamarle a Jesús, que entre con su palabra y su poder para que podamos ser dignos de tener común unión con Él. Y que en cada Eucaristía que repetimos este pasaje de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, reconozcamos nuestra indignidad, pero a la vez cómo nos quieres y nos amas y nos levantas para poder entrar y sanarnos de todos los males que nos aquejan y de todo aquello que nos ha hecho indignos. Solo en ti, Señor, podemos llegar a ser dignos, solo porque tú entres, nos sanes y levantes nuestra condición caída, solo porque tú eres el Dios que ha querido levantar al ser humano de todas las generaciones. Hoy reconocemos tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Amén.
Cuarto momento, la acción para este día. Qué bueno escribir esta frase. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si la tuviéramos por ahí cerquita, o en una libreta de oraciones, cuando la veamos, hay un ejercicio de humildad. Somos indignos, eso es verdad. Pero que esta indignidad nos lleve a pedir perdón y a querernos convertir todos los días y mejorar en Dios. Y a mirar cómo estamos en este camino de la fe. Siempre aparece este centurión a decirnos, yo que era pagano, poco había escuchado hablar de Jesús y le creí. Nosotros que llevamos tantos años de evangelización, ¿cuánto hemos escuchado hablar de Jesús? Y nos cuesta todavía creerle. Entonces miremos, hagamos un ejercicio ahí de palpar también cómo está nuestra fe. Es enfático, otras veces lo hemos invitado también, pero es que la fe es una piedra donde nos paramos, es una capacidad, es una virtud que todos hemos recibido desde el bautismo. Hemos utilizado ese don que hemos recibido. Hemos hecho que crezca, así como la matica que se le va echando agua y va creciendo o se la abona. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra fe se incremente? ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos escuchando la palabra, estudiando las escrituras, estamos viviendo los sacramentos. Ahí hay todo esto junto va permitiendo que la fe crezca. La participación en la Eucaristía hace que la fe se ponga robusta y nos dé fuerzas aún para los momentos más duros, más fuertes de la vida. En estos contextos que hemos vivido este año que han sido difíciles, la fe tiene que salir robustecida y tiene que salir fuerte, pero que nos sintamos que buscamos a Jesús como el centurión lo buscó. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo estamos buscando al Señor? Estamos dejando que el Señor entre en nuestra existencia. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.